Ya vamos a empezar con lo que es el tratamiento de la diabetes mellitus. Dentro de los objetivos de ese tratamiento tenemos que tener en cuenta bastante lo que son los objetivos metabólicos, los cuales conforme ha pasado el tiempo se han ido haciendo más estrictos. Y los criterios para el control de este tipo de objetivos metabólicos son tanto para el tipo 2 como para el tipo uno, y también varían dependiendo a cada paciente. Y es evidente que los pacientes que ya tienen complicaciones, enfermedades de base o patologías ya muy avanzadas, con poca expectativa de vida, el control estricto de la enfermedad y de los objetivos metabólicos no es tan necesario. Teniendo en cuenta dentro de todo eso, vamos a ir hablando de lo que es la glucemia, la hemoglobina, el colesterol, el índice de masa y la presión arterial, teniendo en cuenta que una glucemia en ayunas se considera en tres factores, teniendo en cuenta que no tiene que llegar a los 140 miligramos por decilitro porque ya se considera malo, teniendo los valores aceptables desde 80 hasta menos de 140. Dentro de la hemoglobina glucosilada, los valores son entre 6,5 a antes de 7, sería 6,9 o 7 como mucho. Dentro de lo que es el colesterol, tenemos el colesterol total con una base de entre 180 a 200, el colesterol LDL de 100 a 129, el HDL o de alta densidad de 40 en 40 o igual a 40, y los triglicéridos de 150 a 200. El índice de masa lo tenemos que mantener de entre 20 a 27 como mucho para evitar el sobrepeso, ya que es un factor agravante de la enfermedad. Y la presión arterial la tenemos de 80 a 120 a como máximo 80 a 140. Dentro de lo que es el protocolo del tratamiento de la diabetes mellitus, es importante realizar controles, pero estos controles se deben realizar por múltiple parte del personal del equipo de salud, comprendiendo 5 acciones terapéuticas muy importantes. Dentro de esto se encuentra la educación al diabético y su familia, que es un pilar bastante importante, el régimen alimenticio adecuado, una actividad física regular, la medicación de insulina y agentes orales y el automonitoreo de los niveles de glucemia. Dentro de lo que se comprende la educación del diabético y su familia, la educación en el tratamiento de la diabetes es, como les decía anteriormente, bastante importante, y este ha llegado a ser una de las bases eh, principales dentro de lo que es el tratamiento, ya que la adquisición de conocimientos y las habilidades que pueden tener el paciente y cambiar sus hábitos ayuda bastante en el control de lo que es la enfermedad. Es importante realizar un programa educativo con el paciente y la familia. Este obviamente va a requerir planeación, tiempo, materiales, espacio y la experiencia en procesos educativos. Es importante que al momento de indicarle o de enseñar o de educar tanto al paciente como a la familia, eh, se le dé una educación individualizada, el taller de insulinoterapia, la automedicación en los niveles de glucosa en sangre u orina. Y esto también se debe hacer tanto con el paciente como con la familia. Después, la educación el programa de educación debe contar con un temario, y se debe juntar a todos los integrantes que van a ser parte de la ayuda a nuestro paciente o de la familia, y ahí se plantea y se da a conocer a los integrantes las expectativas que se tienen. Eh, Dentro de las generalidades de la diabetes hay que enseñarle lo que comprenden las causas, la clasificación, los síntomas, el diagnóstico, la prevención de complicaciones crónicas, el factor de riesgo y las pautas generales del tratamiento. Eh, es importante controlar la hiperglucemia y la hipoglucemia. Entonces, esto es controles que tiene que ir realizando el paciente, y esto se le tiene que enseñar una pequeña definición, las causas, los síntomas, el autotratamiento y la prevención de los mismos. Los principios de alimentación requieren
Estos son requeridos, depende al nivel de obesidad del paciente. Hay que tomar eso bastante en cuenta. Y la clasificación de los alimentos es acorde con las listas de los intercambios y porciones de cada uno de ellos. Y algunos ejemplos de comidas de acuerdo a los hábitos regionales. Otra cosa que tener en cuenta bastante importante al momento de la educación es el pie diabético, al cual hay que dar una pauta y una explicación cuidadosa respecto a esto, teniendo en cuenta los 5 grados que puede llegar a tener según el problema del paciente. Dentro de lo que es la terapia nutricional, tenemos que tener en cuenta los carbohidratos, proteínas, grasas, fibras, colesterol y sodio que el paciente debe consumir, evitando bastante lo que puede llegar a ser una obesidad. Dentro de los carbohidratos, en el porcentaje total se recomienda que dentro de la dieta el 55 al 60% sea carbohidratos, proteínas del 12 al 20%, grasas menor del 30%, colesterol se debe mantener menor de 200 miligramos al día y el sodio menor de 3 gramos al día. El ejercicio es algo bastante requerido, bastante beneficioso para el paciente diabético. Esto nos va a ayudar mucho en la prevención de las complicaciones y nos va a ayudar junto con el plan alimentario, entre otros. Es bastante importante tomar en cuenta que la obesidad como inactividad contribuyen demasiado a la resistencia a la insulina y este se observa en la diabetes tipo 2 y en la disminución a la tolerancia a los carbohidratos. Por ello es que es bastante importante evitar la obesidad en el paciente diabético. Se recomienda disminuir la insulina que actúa en el momento del ejercicio en un 10 al 20% o ingerir de 40 a 50 gramos de carbohidratos por cada hora de ejercicio. Si el ejercicio es bastante extenuante o bastante largo, como que abarca varias horas al día, se recomienda para no tener demasiadas pérdidas ingerir de 40 a 50 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio. Bueno, ya pasando al tratamiento farmacológico, este debe considerarse su empleo en el paciente cuando la dieta y el ejercicio físico no se consigue, con estos dos no se llega a conseguir un adecuado control de lo que sería la diabetes. Entonces vamos a hablar un poco de los medicamentos que tienen subgrupos. Por ejemplo, están los medicamentos para el tratamiento de la diabetes mellitus, en los que aumentan la secreción de la insulina dependiente a nivel de la glucosa. Aquí tenemos las sulfonilurias de primera y segunda generación. También tenemos los fármacos que disminuyen la insulinoresistencia. Aquí están las biguanidas y las tiazolidinedionas. También están los que disminuyen las excursiones de glucosa actuando en el tracto digestivo. Aquí tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasas y los secuestradores de ácidos biliares. También tenemos los que aumentan la secreción de insulina dependiente del nivel de glucosa y suprimen la secreción de glucagón. Aquí tenemos los inhibidores de DPP4, los agonistas del receptor GLP-1 y los análogos de la amilina. También tenemos las insulinas y análogos de la insulina, que estaría la insulina basal, la insulina prandial, los análogos basales, los análogos prandiales. Más adelante vamos a ir nombrando ejemplos de cada uno de estos grupos y también un pequeño esquema con dosis y contraindicaciones que podríamos tener con cada fármaco. Pásate a la siguiente, Gabriel. A la siguiente. Bueno, no, a la siguiente, una más. Esos son los ejemplos. A la tablita, pásate. Ya. Aquí podemos ver prácticamente lo que serían los fármacos orales con su mecanismo de acción y sus ejemplos. Por ejemplo, tenemos las sulfanilurias. En el mecanismo de acción, estas tienen un estímulo a nivel de la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Incrementan de manera muy leve la sensibilidad periférica a lo que sería la insulina
y tiene un efecto antioxidante. Sus efectos secundarios llegarían a ser las náuseas, vómitos, rubor facial. Con la ingesta de mucho alcohol se da lo que sería el rubor facial, la púrpura, el rash, el síndrome de Stevens-Johnson, la granulositis, la trombocitopenia, la anemia hemolítica, la ictericia por colestasis. En cuanto a sus contraindicaciones, la diabetes está contra la diabetes mellitus insulinodependiente tipo 1, la diabetes y el embarazo, la diabetes tipo 2 con tendencias a la que sería la cetoacidosis, la acidosis y coma diabético. Las reacciones adversas más frecuentes de este grupo serían la hipoglucemia y el aumento de peso. Y estos tienen prácticamente una reducción de lo que sería la hemoglobina glicosilada de 1 al 2%. Luego, en las meglitinidas, estas tienen un estímulo en la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Tienen una acción más rápida y breve de lo que sería el otro grupo, que serían las sulfonilurias. En estas se recomienda el tratamiento diabético no obeso. Estimulan únicamente la secreción prandial de la insulina. Esto quiere decir en presencia de alimento. Sus efectos secundarios serían ganancia de peso de 1 a 2 kilogramos. Puede no presentarse mucho, va a depender cómo es el estilo de vida incluso del mismo paciente. Como bien habíamos mencionado, que no solamente es el tratamiento farmacológico, sino la educación al mismo paciente de cómo tenemos que hacerla para que éste pueda seguir una sobrevida mayor y pueda llegar mucho más. Bueno, puede no presentarse, como les decía, la ganancia de peso, la hipoglicemia, que esta es mucho menos frecuente que con las sulfonilurias. La cefalea, las artralgias, infecciones respiratorias, dolor torácico y de espalda, y también se puede presentar lo que sería la diarrea. En cuanto a sus contraindicaciones, estarían en el embarazo, en la lactancia, en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia renal severa. La reducción absoluta de hemoglobina glicosilada es de 1 al 2% igual. Luego, en las biguanidas, que el ejemplo que tenemos sería el metformín. El mecanismo de acción de este tipo de droga consiste en el aumento de uso de la glucosa en el músculo. Hay una disminución de la gluconeogénesis hepática y aumenta la sensibilidad de lo que sería la insulina. Eh, este es el fármaco que se da de elección en pacientes con sobrepeso u obesidad y no produce un aumento de peso, a diferencia del otro. Este es el único antidiabético oral en el que se ha demostrado una reducción de las complicaciones macrovasculares a largo plazo. Y estos nunca van a llegar a producir lo que sería la hipoglucemia o en una monoterapia. La reducción absoluta de hemoglobina glicosilada es del 1.5 a, se dice del 1.5 a 2, pero lo más conveniente está entre solamente el 1.5. Las contraindicaciones serían en el embarazo, en la lactancia, en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, alcoholismo, úlcera gastroduodenal activa, insuficiencia cardíaca, estados hipoxémicos muy agudos, y esta debe suspenderse temporalmente durante, si es que el paciente va a presentar o va a tener una cirugía mayor. Su efecto secundario más frecuente es la diarrea, que se produce en torno al 30% de los pacientes, no es mucho. Otros efectos gastrointestinales podrían ser el sabor metálico que tienen los pacientes, la epigastralgia, náuseas, vómitos y flatulencias. Luego tenemos a lo que serían las tiazolidinedionas. Estas prácticamente para llegar a actuar requieren una reserva de insulina. Su efecto hipoglicemiante es menor que con las sulfonilurias, pero mayor que con inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos disminuyen los triglicéridos e incrementan los colesteroles asociados con lipoproteínas de alta densidad. Disminuyen la insulinoresistencia marcada. Sus efectos indeseables y contraindicaciones llegarían a ser el edema, empeoran si es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Estos sí tienen ganancia de peso, tienen edema de la mácula, fracturas en las extremidades de las mujeres y la toxicidad hepática de la, si no estoy mal, es la troglitazona.
Estas sugieren un perfil hepático antes de comenzar el tratamiento para poder ir controlando al paciente. Se puede utilizar en monoterapia o combinadas con con secretagogos de insulina o metformina. Estos reducen la hemoglobina glicosilada entre 0,5 a 1,4%. Luego tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasas, que estos, al retrasar la absorción de la glucosa por el tubo digestivo, llegan a disminuir lo que sería la hipoglucemia postprandial. Incrementan en la sensibilidad periférica de la insulina, especialmente en el tejido adiposo. Tiene una reducción absoluta del 1 al 2% de hemoglobina glicosilada. En cuanto a los efectos secundarios, llegaríamos a tener una ganancia de peso mucho mayor que los anteriores, porque en este es ya de 3 a 4 kilogramos, y tiene mayor eficacia, tienen una retención hídrica y edema. Aparte tienen una anemia, que es como un efecto leve que se presenta, flatulencias, distensión abdominal, meteorismo, cólicos abdominales, diarreas, mareos, elevación de las enzimas hepáticas. En cuanto a sus contraindicaciones, podemos indicar la insuficiencia cardíaca, el embarazo, la lactancia, la insuficiencia hepática, la elevación previa de transaminasas, anemia y colon irritable. Por último, tenemos a los agonistas, receptores de la GLP-1, que aquí está el glucagón. Son resistentes a la inactivación por la dipeptidasa 4, lo que les permite un aumento de la secreción pancreática de insulina en presencia de alimento, inhibición de la liberación de glucagón y así de la producción hepática de glucosa, disminución del vaciamiento gástrico, disminuye lo que sería la lipogénesis, disminuye igual lo que es la gliconeogénesis y la gluconeogenólisis, y aumenta el consumo de glucosa y la síntesis de glucosa. Su reducción absoluta de hemoglobina glicosilada llegaría a ser el 0,8 al 1%, y estos provocan una disminución de la ingesta de alimentos y lo que llegaría a dar lugar a un incremento en la sensación de saciedad. Para producir lo que serían los efectos neuroprotectores, se ha propuesto como potencial agente terapéutico a las enfermedades neurodegenerativas. En estudios recientes, se ha llegado a plantear la posibilidad de que pudiera ser útil en el tratamiento coadyuvante a la insuficiencia cardíaca. Los efectos secundarios más importantes llegarían a ser las náuseas, con menos frecuencia lo que serían los vómitos y diarreas, más marcadas las náuseas. Pásate a la siguiente, Gabriel. Aquí ya están los parenterales. Me olvidaba de la pramlitida, perdón. Esta, la amilina, que llegaría a ser un polipéptido amiloide que es secretado justo con la insulina. Su liberación estimulada por la ingesta de alimentos. Es agonista al GLP-1 y colinérgicos. Y pasad a la siguiente, Gabriel. Al último les voy a explicar un poco del mecanismo de las insulinas. Aquí tenemos un cuadrito donde ya les expliqué varios de los grupos, y aquí están como los fármacos que se llegan a utilizar, los que más se llegan a utilizar, por ejemplo, en las sulfanilurias, que sería el glibenclamida, el glipsida, el tolbutamida, y aquí está igual su presentación, cómo vienen, y la dosis de inicio y su dosis máxima. Es muy importante tener en cuenta las dosis máximas que se pueden dar al paciente para evitar las posibles complicaciones. Igual tenemos las biguanidas, que como les decía, el más usado sería el metformin, que tiene una presentación de 500 a 850, una dosis de inicio de 500 a 850 igual, y su dosis máxima que llegaría a ser de 2500. Pásate a la siguiente, Gabriel. Aquí igual tenemos a las meglitinidas. Como ejemplos tenemos la repaglinida, la nateglinida,
Luego tenemos a las glitazonas. Ya les decía que hay que tomar muy en cuenta las dosis máximas para evitar lo que les decía, los efectos, como ya les iba mencionando, de todos los fármacos que llegan a tener un efecto secundario en el paciente. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los inhibidores de la DPP4 y los análogos de las incretinas. Pásate a la siguiente, Gabriel. Bueno, en cuanto a las insulinas, que estas ya serían parenterales, a nivel del hígado inhiben lo que sería la producción hepática de glucosa. Estas llegan a estimular la utilización de glucosa y la lipogénesis. Inhiben la lipólisis y el catabolismo proteico. A nivel del tejido adiposo, estimulan la captación de glucosa, la síntesis de glicerol, de triglicéridos, ácidos grasos e inhiben igual la lipólisis. A nivel del músculo, estimulan la captación de glucosa, la glicólisis y la gluconeogénesis, así como la captación de aminoácidos y síntesis hepática. Estos deben iniciarse el tratamiento cuando no se llega a la meta del control glucémico, a pesar del cambio del estilo de vida y a pesar del uso de lo que serían los hipoglicemiantes orales. Algunas indicaciones llegarían a ser en diabéticos insulonodependientes, en diabéticos con cifras de glicemia iguales o mayores a 13.9 miliosmoles litro, y siempre que sus usos se condicionan socioeconómicamente. También en la cetoacidosis diabética, en los estados de hiperosmolaridad, en las infecciones, en embarazadas, en cirugías mayores, en acidosis láctica, en trauma, en infarto agudo de miocardio y en contraindicaciones por otros fármacos. Prácticamente la estrategia de la administración de lo que ya serían las insulinas es una dosis diaria, matutina o nocturna. 2 dosis diarias de insulina NPH antes del desayuno y antes de la comida. Una dosis nocturna de la insulina NPH o análogo. Esta es habitualmente cuando se asocian a fármacos orales que no logran eliminar lo que sería la hiperglucemia en ayunas. Sus reacciones adversas más importantes es lo que sería la hipoglicemia. Aquí tenemos igual ejemplos de insulinas, como están las ultra rápidas, que son los análogos, como la Lispro, Aspart y la glulicina. Su inicio de acción es de la Lispro de 15 minutos, de la Aspart de 10 minutos, de la glucina de 5 a 10 minutos. Su eficacia máxima llegaría a ser a 40 minutos a 1 hora, del Aspart de 1 a 3 horas, de la glulicina a 5 a 10 minutos, y sus efectos clínicos lo que llegarían a durar es de 3 a 4 horas, del Aspart de 5, de la glulicina de 5 a 6 horas. Luego tenemos a la rápida, que sería la cristalina. Esta es de 30 minutos a 1 hora, su inicio de acción, su eficacia máxima que sería de 2 a 4 horas, y su efecto clínico de 6 a 8 horas. Las intermedias, como ya les decía, la NPH y la PZI, estas tienen un inicio de acción de 2 a 4 horas y la PZI de 3 a 4 horas. Su eficacia máxima de la NPH de 6 a 10 horas, de la PZI de 6 a 12 horas, y su efecto clínico que llegaría a ser de 18 a 20 horas y de 18 a 20 horas de las dos. Luego tenemos las prolongadas, que son las análogas igual, que llegarían a ser la glargina, la detemir y la ultralenta. Estas tienen de 1 a 2 horas, 1 a 2 horas, 4 a 8 horas, su eficacia máxima. Estas no tienen, las dos primeras no tienen pico de acción. En cambio, la ultralenta tiene de 12 a 24 horas y su efecto clínico está de 24 horas, 20 horas, 36 y 48 horas. Eso sería todo, doctora. Con eso concluiríamos el tema de tratamiento. Ya. Una sola pregunta.
Los de los SGLT2 no les he escuchado bien. ¿Puede repetir, por favor? Gabriel, pone las diapos otra vez. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. No, no la escucho. Está sin audio. Sí, doctora, creo que ha tenido un problema de conexión. Está tratando de reconectarse.
Doctora, mi compañero está teniendo problemas para cargar su internet. Me ha mandado mensajito al grupo. Ya está bien, de todos modos, ya vi la diapositiva, no se preocupe. Ya, si hay alguna duda de parte de sus compañeros, entonces nos veríamos con persona el día miércoles, donde vamos a terminar algunos temas inconclusos y avanzar también algunos más para ya el examen. Y por favor, todas las dudas que tengan, este es el momento de que ustedes anoten, registren y pregunten para que se aclaren, por favor. No se olviden que tienen que enviarme, por favor, en un CD, en un flash o en un CD, me graban todas las clases, por favor, y yo voy a cancelar el taxi, obviamente. Pueden adjuntar ahí todos los trabajos que tienen ya prácticos, avanzados. Yo voy a cancelar el transporte de sus trabajos también. Y ya, entonces hasta el día miércoles, que tengan buen feriado. Buen día. Hola, doctora. Doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.